declarar en emergencia el sector energético del país. El presidente Daniel Noboa declaró la emergencia en el sector eléctrico y pidió la renuncia de Andrea Arrobo, ministra de Energía, por el retorno de los apagones. La Fiscalía del Estado de Florida señala a John Pollitt como el principal cómplice de Carlos Pollitt para lavar dinero producto de los sobornos. El Consejo Electoral tiene previsto realizar el conteo rápido para la consulta popular y referéndum de este domingo, mientras que los resultados consolidados se conocerán pasadas las 10 de la noche. 15 comandantes de Fuerzas Aéreas de América están reunidos en Quito hasta el jueves para analizar mecanismos de cooperación en casos de desastres naturales. Cynthia Viteri y Jaime Nebot cruzan acusaciones tras informe de la Contraloría que determina que hubo nepotismo en el municipio de Guayaquil. Un chofer de un bus de transporte urbano fue asesinado a bala durante un violento robo en el suburbio de Guayaquil. El presidente Gustavo Petro suspendió el gabinete binacional entre Colombia y Ecuador en solidaridad con el gobierno mexicano por la irrupción en su embajada en Quito, mientras Venezuela rompe relaciones diplomáticas. Y en Grecia se realizó la tradicional ceremonia de encendido. Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Empezamos con la situación energética en el país. Marisabel. Estefi y amigos, buenas tardes. El presidente Daniel Noboa declaró la emergencia en el sector eléctrico. Apagones. Bienvenidos al pasado. Los apagones le cuestan el cargo a la ministra de Energía. El presidente Daniel Noboa le pidió la renuncia y además habló de sabotaje previo a la consulta del domingo. Beneficios productivos. Esta mañana el presidente Daniel Noboa tuvo en agenda un acto de entrega de becas. El salón estaba lleno, la prensa lo esperaba cuando de repente se fue la luz. Obviamente, antes de que llegara Noboa, la luz volvió. Pero ese tema, el de los apagones, fue el que se llevó el protagonismo. Hoy tomamos una decisión fuerte, una vez más, porque nos toca, que es declarar en emergencia el sector energético del país. Le pedido la renuncia a la ministra. Noboa habla de sabotaje y revela que ya la denuncia está en la Fiscalía. Y lo hacen de miserables la última semana antes de una consulta popular porque saben que la tenían perdida. Y ya que esta semana termina en consulta, hace un anuncio. Nadie a mí me va a cuentear en el último segundo de que tenemos que darle 5 horas de apagón a Guayas. Nosotros no vamos a dar más apagones esta semana. Eso lo hemos tomado como decisión. Y no solo que no habrá apagones la semana de la consulta, sino que este mes la planilla vendrá más barata. Nosotros cubriremos el 50% de la planilla eléctrica de los hogares del mes de abril. Y luego las indirectas. No daremos descanso a ninguno de estos criminales, ni a los políticos, ni a los expresidentes. Un pocotón de PhDs ahí que nos atacan, más suenan como HPs que PhDs. También agradeció a la ministra de Trabajo por la denuncia que, a título personal, hizo contra el expresidente Rafael Correa. Aunque Noboa no dijo la palabra Correa, prefirió decir ciertas personas. Que piden que sancionen a este país, que piden a las naciones vecinas que nos dejen de vender electricidad. Después de las declaraciones, el acto de entrega de becas terminó en un contexto distinto, sin apagones, sin ministra de Energía, pero con una emergencia declarada y por atender. Los racionamientos de energía volvieron a Ecuador pese a los anuncios de que la crisis energética se estaba paliando con un buen manejo de embalses y que los apagones estaban descartados. El discurso cambió anoche cuando se confirmó el retorno de los cortes que ya ocurrían desde el fin de semana. Luis Alfredo Zúñiga con los detalles.
La falta de información oportuna y la contradicción entre un anuncio y otro han generado molestias en la ciudadanía este martes. Con el retorno de los apagones programados, la crisis energética salió a la luz en octubre del 2023, durante el gobierno de Guillermo Lasso, quien atribuyó el problema al estiaje. En aquel momento, al menos hubo un anuncio oficial antes de los racionamientos. Disponer cortes puntuales y temporales. Desde entonces, ya en el gobierno de Daniel Noboa y con Andrea Robo como ministra de Energía, se sabía que no estaba resuelto el problema, pero se anunciaban mejores escenarios por un buen manejo de embalses. Al menos así se afirmó en enero. Los racionamientos se suspenden hasta el 29 de febrero. El 23 de febrero parecía aún más alentador. El ministerio aseguró que los apagones se acabaron, algo que apenas el viernes ratificaba la ministra Robo. Pese al bajo nivel de los embalses, enfatizó que se hacía un buen manejo. Los apagones como tal los hemos descartado. Pese a este anuncio el domingo, sin previo aviso, al menos 10 provincias del país sufrieron apagones. Ocurrió en la mañana, la tarde y la noche. Pese a la insistencia, no hubo información, solo que era por mantenimientos emergentes. La confusión y molestias de los usuarios crecieron el lunes con semáforos apagados y negocios que no podían operar. Finalmente, a las 9:30 de la noche, se anunció lo que ya era insostenible. Los racionamientos volvieron para este martes y miércoles, día de la reunión del Comité de Crisis Energético, para evaluar la situación. Los horarios apenas se terminaron de conocer este martes. Apagones de entre 2 y 5 horas, según el sector. Y aunque por fin hubo un anuncio, las quejas no han parado, ya que los apagones también se han dado a otras horas. El Ecuador quedó imposibilitado de abastecer suficiente electricidad para satisfacer la demanda. La caída en la generación de las principales hidroeléctricas es la principal causa de los nuevos apagones. Francisco Garcés sigue esta situación. La decisión de Colombia de dejar de vender electricidad al país detonó los nuevos apagones. Ese país estaba cubriendo entre el 4 y 5% de la demanda eléctrica del Ecuador, un déficit que la generación propia no puede llenar. Se suma que la producción de hidroelectricidad está en caída debido a la falta de agua en los ríos y embalses de las principales hidroeléctricas. El 3 de abril el Ecuador tenía disponibles 93.000 megavatios de electricidad. El 79% fue generado por las hidroeléctricas y de Colombia llegó el 2,3%. Pero las cifras de energía disponible fueron cayendo. Para el 8 de abril hubo 87.200 megavatios, el 72% de generación hidroeléctrica, y de Colombia ese día llegó el 4,2%. Y ayer la cifra fue de 87.100 megavatios, el 75% hidroeléctrica, y ya no hubo energía colombiana. Solo el 0,16% se importó y fue desde Perú. El hecho cierto es que sin energía proveniente de Colombia, la producción nacional ya no alcanza para abastecer el consumo y el déficit se agrava por la disminución de caudales en las hidroeléctricas. Las más afectadas son las de la cuenca del río Paute. Ahí la producción ha caído. El 12 de abril era de 1.439 megavatios por hora y ayer fue de 1.014 megavatios. Es la generación de las 4 hidroeléctricas que en conjunto deberían producir 1.700 megavatios por hora. Y para conocer todos los horarios de corte de electricidad en todas las provincias, puede ingresar a este código QR, leer las noticias relacionadas con este tema en ecuavisa.com. Ingrese a ecuavisa.com, revise los horarios de cortes de luz en el país. La exalcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, asegura que no hubo nepotismo durante su gestión, como determinó un examen de Contraloría, ya que no contrató a ningún familiar. En un video acusa a su antecesor, Jaime Nebot, y al actual alcalde, Aquiles Álvarez, de contratar a familiares de concejales y directores del Cabildo. Luisa María Heredia con las reacciones. En un video de más de 3 minutos, la exalcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, reaccionó al informe de Contraloría que determina que en su administración hubo nepotismo. En su defensa plantea 2 argumentos. Primero, que ningún familiar suyo fue contratado en el Cabildo durante su gestión. Segundo, que los parientes de concejales que estaban en la nómina ingresaron en la administración de Jaime Nebot. Familiares de los concejales fueron heredados de la administración anterior a la mía.
Un ejemplo de ello fue el concejal Leopoldo Vaquerizo, cuyo hermano, Efrén Vaquerizo, simultáneamente era un buen director de vía pública. Ese mismo caso se repitió con Marco Toro Espinosa y Mario Toro Espinosa, también con Patricio Medina Zambrano y Rodrigo Medina. Pero en su informe Contraloría no hace alusión a esos funcionarios, sino a otros. Mayra Montaño Huizamano, concejal, cuyos hermanos, hija y cónyuge estaban en la nómina del municipio. Y Egis Caicedo, concejal en el periodo de Viteri, que tras ser reelecto renunció. 2 de sus hermanos también estaban trabajando en el cabildo. De hecho, en su cuenta de X, Nebot precisó que ni Montaño ni Caicedo fueron concejales ni servidores municipales en ninguna de sus administraciones. A Caicedo, Viteri lo menciona al afirmar que en la gestión de Aquiles Álvarez sí hay nepotismo. En la actual administración de la Alcaldía de Guayaquil existen funcionarios municipales con parentesco directo, trabajando simultáneamente, según el último informe publicado por Transparencia del municipio de Guayaquil. Así tenemos, por ejemplo, Egis Caicedo Quiñones y Nita Caicedo Quiñones, también Segundo Caicedo Quiñones y Patrick Caicedo Quiñones. Al respecto, Álvarez también se pronunció. Está solo la hija de la Bombón, que está en el municipio porque está embarazada, así que no podemos hacer nada al respecto. Ahí respecto a lo del señor Caicedo, Egis renunció en su momento y no hay ningún tipo de problema. La exalcaldesa tampoco se refirió a la exdirectora de Talento Humano, Priscila Salcedo, quien según Contraloría contrató a una prima, un cuñado y a 2 hermanos, y a quien Viteri le firmó un poder especial en febrero de 2020 para darle la facultad de suscribir contratos de servicios ocasionales y acciones de personal sin que nadie se lo deba autorizar. En los primeros días de juicio contra el excontralor Carlos Pollitt, su hijo, John, ha sido señalado por la Fiscalía de Estados Unidos y los testigos como el principal cómplice en el lavado del dinero proveniente de Odebrecht. Fabiola Santana con los detalles. El juicio de lavado de dinero es contra Carlos Pollitt, excontralor del correísmo. Sin embargo, el nombre de su hijo John ha sido mencionado una y otra vez en la Corte de la Florida. Aunque no hay una acusación formal, la Fiscalía lo deja en evidencia como el principal cómplice de su padre en el blanqueo de los sobornos de Odebrecht. De hecho, en Ecuador, John Pollitt fue sentenciado en primera instancia como cómplice de concusión por los mismos hechos, pero el Tribunal de Casación lo declaró inocente en 2020 porque la figura de cómplice no existe en el Código Integral Penal. En Estados Unidos, la Fiscalía y los testigos han mostrado evidencias de al menos 3 préstamos que debían ser devueltos en cuentas a Estados Unidos y de esa manera se lavaba el dinero. Una de las revelaciones las hizo Federico Gómez. Él trabajó con John Pollitt hasta 2018 y dijo que sus negocios prosperaron en Estados Unidos desde 2010, cuando comenzaron los sobornos de la constructora brasileña. En 2014, Gómez empezó a llevar las cuentas de la empresa Venture Overseas, manejada por John Pollitt en Delaware, con cuentas en Miami, de las que salían y se cobraban jugosos préstamos. Gómez ratificó los préstamos de Pollitt a Plastiquín y Tuberías del Pacífico de Mauricio Neme y a Italcom y Cosani de Roberto Isaías con dineros de Odebrecht. Él reconoció otros rubros expuestos por la Fiscalía que fueron entregados a otras empresas. Este martes, el juicio de Carlos Pollitt se inició con la declaración de Daniel Liste, representante de otra compañía relacionada con John Pollitt, que según la Fiscalía de Estados Unidos compraron bienes con el dinero de los sobornos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rompe relaciones con Ecuador. El mandatario anunció el cierre de las sedes diplomáticas en el país durante la reunión extraordinaria de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se realiza en Honduras. Escuchemos sus declaraciones. Compatriotas latinoamericanos caribeños de la CELAC, que Venezuela he ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, decidió suspender la reunión del Gabinete Binacional con Ecuador en solidaridad con el gobierno mexicano, luego de la irrupción de la fuerza pública en la embajada de ese país en Quito para detener a Jorge Glass. Este encuentro estaba planificado desde antes de que Daniel Noboa asumiera la presidencia.
Los gabinetes binacionales entre Ecuador y Colombia existen desde 2012 como citas destinadas al fortalecimiento de la cooperación en distintas áreas y han incluido además reuniones entre los presidentes. El encuentro presidencial y 11º gabinete binacional de 2023 fue el más reciente y se produjo entre el expresidente Guillermo Lasso y Gustavo Petro en Tulcán, en la frontera norte. El siguiente estaba previsto para el 25 de abril en Ipiales, Colombia. Fue coordinado con el anterior gobierno ecuatoriano, pero 10 días antes el presidente colombiano Gustavo Petro ha decidido frenar el encuentro. En su cuenta de X escribió: se ha suspendido el gabinete bilateral con Ecuador que había sido planificado con el presidente Lasso. Creo que lo sucedido en la Embajada de México es muy grave. Reconstruir el derecho internacional es fundamental si se quiere la paz en el mundo. En su momento se solidarizó con el personal diplomático de México cuando la fuerza pública irrumpió en la embajada para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Y hoy en la cumbre de la CELAC volvió a criticar al gobierno de Ecuador que dijo no está dando un mensaje de convivencia. En 8 años, la Contraloría ha emitido al menos 6 informes que sustentan la investigación por el caso Reconstrucción de Manabí. En enero de este año se formuló cargos por presunto peculado contra Carlos Bernal y Jorge Glass, este último recluido en la cárcel La Roca. La reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 7.8 grados del 16 de abril de 2016 ha estado marcada por la corrupción. Fueron 3.344 millones de dólares que se presupuestaron en aquel año de devastación para restaurar a la provincia, la mitad generado por la Ley de Solidaridad que impulsó el gobierno de Rafael Correa y con la que recaudaron 1.614 millones. Hubo aumento del IVA, la contribución de un día de sueldo hasta por 6 meses para quienes ganaban más de $1.000, el pago único del 3% sobre las utilidades y el impuesto del 0.9% al patrimonio que supere el $1.000.000. Esos recursos fueron a parar a la administración del Comité de la Reconstrucción con Carlos Bernal a la cabeza y como delegado del Ejecutivo el vicepresidente de ese entonces, Jorge Glass. 2 años después, en abril de 2018, cuando ya estaba en el gobierno Lenín Moreno, se hizo público un informe de la Contraloría sobre la auditoría a las demoliciones contratadas por el Ministerio de Transporte, cuyo subsecretario era Franklin Bernal, padre de Carlos Bernal. Según la Contraloría, hubo falta de sustento en las planillas de pagos por horas complementarias, por casi $30 millones. Era solo el inicio de las anomalías detectadas. En mayo de 2019, la Fiscalía recibió un informe de la Contraloría sobre los contratos para la construcción del Parque Las Vegas, en Portoviejo, y la vía Manta-Coliza, cuya aprobación consta en el acta del Comité de Reconstrucción del 22 de mayo de 2017, 2 días antes de que Correa terminara su mandato. Fue un paquete de 600 contratos por cerca de $2.900 millones en un solo día. En 2020 saltaron más auditorías que revelaron la corrupción en la construcción del Hospital de Pedernales, que se suponía estaría listo ese año. Entre estas, el informe de Contraloría que detalló indicios de responsabilidad penal porque el contratista, Consorcio Pedernales Manabí, había recibido $8 millones como anticipo y luego retiró el 90% sin que avancen los trabajos. Finalmente se descubrió que ese dinero fue distribuido entre una red de corrupción que tenía como cabecilla al exasambleísta Daniel Mendoza. Y se lo robaron el dinero. Recién en 2023 ese hospital se inauguró por el gobierno de Guillermo Lasso, quien también terminó los hospitales de Chone, Bahía y Manta, afectados por el terremoto. Pero las irregularidades no terminaron. En 2021, el Plan de Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por el Terremoto, PRISA, que era manejado por la Corporación Nacional de Electricidad, tuvo 2 observaciones. En cada una hubo pagos injustificados por hasta $1,5 millones en obras de Portoviejo, San Vicente y Bahía de Caracas. En estos 8 años, la Contraloría ha emitido al menos 6 informes que sustentan la investigación por el caso Reconstrucción de Manabí y por el que en enero de este año se formuló cargos por presunto peculado contra Carlos Bernal y Jorge Glass, este último recluido en la cárcel La Roca. El Consejo Nacional Electoral aprobó hace pocos minutos un conteo rápido para la consulta popular del domingo. A través de una muestra se conocerían resultados preliminares de las preguntas y además el gobierno habría garantizado el suministro eléctrico para el día del proceso. Patricio Díaz tiene los detalles.
El domingo, el país podrá conocer la tendencia de los resultados de la consulta popular en las primeras horas de la noche. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó este martes un conteo rápido, es decir, un resultado promedio de una muestra nacional. No habrá costo adicional por esto. Lo haríamos efectivamente con todo nuestro personal que tenemos ya desplegado en las delegaciones, básicamente con los coordinadores de mesa, que son quienes recogerían la información de la muestra que se ha determinado en este estudio, y por supuesto sería transmitido por los propios canales que cuenta el Consejo Nacional Electoral esa información hacia nuestro centro de consolidación de datos. Las autoridades electorales no anticiparon una hora, pero se espera que entre las 7 y 7:30 de la noche las juntas hayan concluido el escrutinio y con ello se pueda dar a conocer el resultado del conteo rápido. Recuerden que también hay una metodología, hay que esperar que se estabilice la muestra, que hayan transmitido ya una buena cantidad de los funcionarios que estén asignados para este trabajo, y dependiendo de aquello se publicará los resultados de conteo rápido. Mientras tanto, los resultados consolidados del escrutinio nacional, que permitirán al CNE anunciar una tendencia, serán dados a conocer hacia las 10:30 del domingo. La presidenta del Consejo Electoral informó también que el Ministerio de Energía garantizó la electricidad para el proceso del día domingo. De todas formas, según los consejeros, se preparará un plan de contingencia, pero advirtieron que no se pueden tener plantas eléctricas para los 4.000 recintos. Comandantes de las Fuerzas Aéreas de 15 países se reúnen en Quito. Los oficiales definen estrategias de cooperación para ayuda humanitaria en casos de desastres naturales. Paul Romero con el informe. Quito es la sede de la cita de comandantes de las Fuerzas Aéreas de 15 países como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile y Argentina. Desde este martes, los jefes militares buscan acuerdos para el uso de tecnología satelital e intercambio de información para operaciones aéreas en todo el continente. El objetivo es mejorar la vigilancia, alerta temprana y respuesta inmediata para ayuda humanitaria en casos de desastres naturales. Durante estos 3 días habrá diferentes actividades, talleres, intercambio de información, actualización de protocolos, de doctrina en cuanto a estas tareas. En la reunión, que terminará el próximo jueves, cada delegación expondrá la capacidad operativa de sus fuerzas aéreas para coordinar y responder a los llamados de emergencia humanitaria. El sistema de asistencia se activó en febrero de este año para sofocar los incendios que azotaron a Chile y Colombia. En el caso de Ecuador, se activó durante el terremoto de Manabí y Esmeraldas en 2016. Un voraz incendio consumió el histórico edificio de la antigua Bolsa de Valores de Dinamarca. ¿Qué pasó con las obras que se exhibían allí? Ya le contamos. Remodelé con más calidad y facilidades. Apagones. Bienvenidos al pasado. Las alternativas para superar la crisis de generación eléctrica se plantearon desde el año pasado, pero ninguna está operativa. Procesos de licitación fueron declarados insubsistentes y los generadores de electricidad que se compraron a Corea no están funcionando. Adriana Bermeo con los detalles. Los apagones no son novedad en el país. La última crisis energética ocurrió en el gobierno de Guillermo Lasso. En octubre del año pasado, Fernando Santos Alvite planteó 2 posibles soluciones para la generación de 465 megavatios adicionales, que eran, en ese momento, el déficit del Ecuador. Barcos de electricidad termoeléctrica flotante y servicios de contenedores de generación termoeléctrica en tierra. 18 empresas presentaron sus ofertas. Solo 3 cumplieron con el requisito para usar full oil, que es el combustible más barato disponible para esa labor. La turca CarPower propuso traer un barco que genere 300 megavatios. La estadounidense Gamma Energy planteó instalar equipos generadores por 348 megavatios. Y United Group de Bangladesh indicó que podía generar 300 megavatios con equipos en tierra. Esos proyectos podían estar operativos en un mes. Pero no se concretó la firma de ningún contrato a pesar de que el sector eléctrico fue declarado en emergencia. El proceso quedó insubsistente con la salida de Guillermo Lasso de la presidencia. El gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador dijo que se retomarán esas negociaciones en los próximos días. Otra opción era que las industrias generen electricidad, se desconecten de la red pública y trabajen con su propio suministro. Tampoco ha sucedido.
El país compró 32 generadores de electricidad para que produzcan 54 megavatios y hasta el momento se han recibido 8, pero ninguno está funcionando. Y para conocer los horarios de corte de electricidad en todas las provincias, recuerde que puede ingresar a este código QR, leer las noticias relacionadas con el tema en ecuavisa.com. Con el banner ingrese a ecuavisa.com y revise los horarios de los cortes de luz en el país. En tanto, la crisis hídrica en Colombia continúa. La escasez de lluvias ha hecho que los niveles de agua en los embalses del centro de ese país se reduzcan a niveles críticos. La central hidroeléctrica de El Guavio se ha visto afectada. Sin embargo, la operación se mantiene y aún no llega al momento en que las autoridades decidan programar racionamientos de energía. Los municipios que rodean el embalse tienen la esperanza de que llueva pronto. En los Emiratos Árabes Unidos provocan precipitaciones en Dubái. Insólitas imágenes muestran el aeropuerto inundado. Las autoridades han tenido que cerrar carreteras y pedir a los residentes permanecer en sus casas. También se llenó de agua una de las estaciones de metro y la Asociación de Fútbol de los Emiratos anunció la cancelación de los partidos programados para hoy. Continúa el juicio penal contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. En esta etapa se seleccionan a los 12 miembros del jurado. De los 96 aspirantes, más de 50 fueron descartados cuando dijeron que no podían ser justos e imparciales. Según juristas, esto evidencia las complicaciones que surgen cuando el acusado es un expresidente que también es candidato a la reelección. Trump enfrenta 34 cargos por falsificación de registros de sus empresas para ocultar el pago de $130,000 a la ex actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio respecto de una relación que sostuvieron años atrás. El histórico edificio de la antigua Bolsa de Valores de Copenhague, en Dinamarca, fue devastado por un incendio. Actualmente era la sede de la Cámara de Comercio y su fachada tenía meses cubierta para ser restaurada. Las imágenes con Iliana Suárez. El fuego inició a las 8 de la mañana de este martes en la antigua Bolsa de Valores de Copenhague, uno de los edificios más emblemáticos de la capital danesa. Los servicios de emergencia y los bomberos acudieron para apagar el fuego, así como decenas de voluntarios y reclutas de la Guardia Real, que sacaron grandes cuadros y otras obras de arte que se exhibían en el sitio. Además, quienes estaban ahí fueron evacuados a tiempo. También fueron desalojadas por precaución varias secciones del castillo de Christiansborg, sede gubernamental ubicada a pocos metros. El edificio de 400 años de antigüedad contaba con una aguja que tenía la forma de las colas de 4 dragones entrelazadas. El sitio estaba en remodelación y cuando se produjo el incendio, se derrumbó. La estructura funcionó como bolsa de valores hasta 1974. Actualmente era la sede de la Cámara de Comercio y su fachada llevaba varios meses cubierta por andamios para ser restaurada. Israel moviliza sus tropas al norte hacia la frontera con Líbano, país donde opera la guerrilla de Hezbollah, luego de que 2 drones con explosivos fueran lanzados hacia su territorio. El grupo extremista dijo que atacó un sistema antimisiles israelí y que 3 personas quedaron heridas. Al mismo tiempo, Israel reúne a su gabinete de guerra por tercer día para definir el momento y el alcance de la respuesta que dará al masivo ataque con drones y misiles que Irán lanzó el fin de semana. En Estados Unidos, cámaras grabaron a 2 hombres dañando formaciones rocosas antiguas en el área recreativa nacional del lago Mead, cerca de Las Vegas, en Nevada. Los responsables lanzaron rocas rojas por la pendiente de un acantilado que tardó decenas de miles de años en formarse. Los guardaparques pidieron ayuda al público para identificar y ubicar a los sospechosos.
El 7 de marzo, Televistazo dio cuenta de la presentación del caso Purga, en la cual la fiscal general del Estado dijo que Allen Berbera y Daniel Salcedo eran amigos. El expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social replica la aseveración de Diana Salazar. Quiero ser enfático. No conozco a Daniel Salcedo ni a Mayra Salazar. Nunca ni siquiera hemos hablado por teléfono o tenido ningún tipo de vínculo, ya sea laboral, social o académico, o peor, de ningún... Tras las lluvias del fin de semana en Esmeraldas, se formaron enormes grietas y ocurrió el deslizamiento o el hundimiento de la calzada en la vía Esmeraldas-Quinindé, donde circulan a diario unos 20.000 vehículos. Elena Velasco con las afectaciones. En el kilómetro 71 de la vía que conecta a Esmeraldas con Quinindé y Santo Domingo, las grietas se extienden a 50 metros de longitud y 1,5 metros de profundidad. La situación se agravó con las lluvias registradas el fin de semana, cuando se represó agua en la carretera y empezó a hundirse parte de la calzada a la altura del recinto El Mirador, de la parroquia Cube del cantón Quinindé. En la zona hay 5 viviendas, 2 tienen aberturas en los portales y áreas laterales. Por esta vía circulan a diario unos 20.000 vehículos. Por ahora, un solo carril está habilitado. Y así estamos trabajando, con el peligro. Demasiado peligroso, más cuando llueve. Desde las 8 de la mañana de este martes, personal del Ministerio de Transporte y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército acudió a la zona para retirar escombros y armar pequeñas zanjas para evacuar el agua. Vamos a hacer un reciclaje del material y crear una plataforma en el sector. De acuerdo al Ministerio de Transporte, los trabajos en el kilómetro 71 de la vía se extenderán hasta el sábado. A lo largo de los 95 kilómetros de la carretera. En Guayaquil se inauguró la premiada obra de Jenny Jaramillo en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, una muestra que recopila 30 años de su trayectoria artística. Estefanía Arias con el recorrido. Pinturas, instalaciones y performance. Así es la muestra antológica de la artista que se inauguró en el Museo en Guayaquil, una muestra que recopila los trabajos realizados por ella durante sus 30 años de trayectoria artística y que ganó en 2022 el Premio Nacional Mariano Aguilera, el más importante del país, que entrega el municipio de Quito mediante la Fundación Museos de la Ciudad. Esto convirtió a Jaramillo en la primera mujer en obtener ese reconocimiento, pero también es la primera vez que una exposición de este premio se traslada a otra ciudad. Sí, esta es la primera muestra individual que yo tengo, entonces aquí van a encontrar obra que tiene que ver con el video performance, con la instalación, que es lo que he trabajado desde los años 90. La muestra, compuesta por 16 obras, fue curada por Lupe Álvarez, quien la describe como única y que permite percibir el arte contemporáneo. La exposición estará abierta hasta el 9 de junio, de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El ingreso es gratuito. En breve, un adolescente y un adulto detenidos por asesinar al conductor de un bus urbano en Guayaquil. Un adolescente de 14 años fue detenido tras ser acusado de asesinar con un disparo en la cabeza al conductor de un bus en Guayaquil. Otro hombre fue capturado por este caso. Merlin Ochoa lo amplía. Por menos de $10, Milton Rivera, de 56 años, recibió un disparo en la cabeza y el pecho cuando conducía un bus de la línea 45. Su hija estaba junto a él y suplicó que no lo asesinen. Ocurrió a las 8:30 de la noche de este lunes en las calles Chambers y la 41 en el suburbio de Guayaquil, cuando 3 delincuentes se subieron al vehículo. Luego se levantaron de sus asientos y asaltaron a los pocos pasajeros que estaban a bordo. Una hora después, a las 10 de la noche, la policía capturó a 2 de los 3 ladrones. Uno de ellos tiene 14 años y fue el que disparó. Según los agentes, su ropa aún estaba manchada de sangre. Se les encontró
al interior las 3 vainas percutidas de los calibres 38 de la arma que fue utilizada en el asesinato del conductor. El chofer estaba a 2 cuadras de llegar a la estación del bus y él, al igual que los sospechosos, vivían en la zona. Los compañeros de la víctima están consternados y atemorizados, pues denunciaron que en 4 ocasiones han sido asaltados por los mismos delincuentes. La policía informó que por medio de los videos de seguridad ha identificado al tercer implicado. Se trata de un hombre de 23 años que tiene las armas usadas en el crimen. 3 equipos de jóvenes ecuatorianos viajarán a Dallas, Estados Unidos, a participar en el concurso mundial de robótica. ¿Qué propuesta llevan? Valeria Navarro con los detalles. Antonia, Ariel, Joaquín, Rebeca y Mateo tienen entre 12 y 14 años. En equipo construyeron un robot que recoge cubos de plástico y los coloca en una canasta. Ellos fueron los ganadores del Neo Nacional de Robótica, en el cual participaron 700 equipos. El 28 de abril viajarán a Dallas, Texas, donde competirán con 4.000 jóvenes del mundo. Ese torneo durará 6 días. La robótica es el futuro del mundo actualmente y las carreras van en base a eso, ingeniería electrónica, ingeniería mecatrónica, todo eso. Y la verdad es que me gustaría hacer algún día algo de esa profesión. 4 meses tardaron en elaborar su proyecto y aspiran a situarse entre los 20 mejores del mundo, pues hasta ahora el mejor puesto alcanzado, entre otros torneos internacionales, es el 36. Ellos saben que competir contra Japón o Alemania no es fácil. En el equipo, cada estudiante se encarga de una función. Y pues mi rol fue de programadora en la categoría de Skills, que fue fundamental para poder ganar esta competencia. Básicamente yo hice el programa del código, hice el código para poder que el robot funcione autónomamente.